Okay, guys, now let's continue with the past tenses. First of all, we're going to see simple past, then past continuous, and finally past perfect. Esos son los tres temas que nos falta de ver. Ya vimos tres de presente, faltan tres de pasado. Igual vamos a ver simple past en sus tres formas: afirmativa, negativa y preguntas. Okay, and it says the simple past is used to talk about actions that happened in the past. Muy sencillo, el pasado simple, este lo vamos a utilizar cuando queremos hablar de cosas que ocurrieron en el pasado. Aquí les puse una línea de tiempo. Es el presente, futuro y el pasado. El pasado puede ser la última semana, hace 3 años, el último verano. Entonces, cosas que sucedieron en el pasado. Y ahí se quedaron, hasta ahí terminaron en el pasado. Y en este tema vamos a utilizar los verbos en pasado, pero recuerden que tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Los regulares son los que se les agrega ed al final para que sean pasado simple, y los irregulares cambian totalmente. Por eso en el otro video les dije que repasaran los verbos, ya les dije qué páginas. En su libro viene hasta atrás verbos regulares e irregulares, los más comunes, porque pues, hay más. Entonces los verbos irregulares pues cambian cuando los queremos pasar a pasado simple. Cambian totalmente, como ven. Algunos, no todos, otros se quedan igual. Entonces es cuestión de memorizárselos. Ok, entonces recuerden que en oraciones afirmativas se usa esta estructura: subject plus verb in past and complement. That's all. Eso es todo. Sujeto, verbo en pasado y complemento para oraciones afirmativas. Y aquí tenemos 4 ejemplos. I played baseball yesterday. She went to school today. Our parents traveled to Paris. And my sister did her homework. Okay, entonces son cosas que sucedieron en el pasado. Yo jugué béisbol ayer. Ella fue a la escuela hoy. Nuestros padres viajaron a París. Mi hermana hizo su tarea. Cosas en pasado. Y chicos, solamente aquí en oraciones afirmativas es donde van a utilizar los verbos en pasado simple. Porque lo que es negativas y preguntas, el verbo va en su forma base. ¿Pero por qué? Por ejemplo, en negativas, porque vamos a utilizar un auxiliar que es el didn't. Ya utilizando este, el verbo debe de ir en su forma base, ya no va en pasado. No sé si lo recuerden. Entonces, lo único que se agregó fue el didn't, como ven. Pero la otra cosa que cambia es el verbo en su forma base, no en pasado, en su forma base. Y son los mismos ejemplos, pero ahora en oraciones negativas. Yo no jugué béisbol ayer. I didn't play baseball yesterday. My sister didn't do her homework. Ojo lo que les dije, esto es auxiliar. Did acá está funcionando como verbo hacer. Ella hizo su tarea. Acá ella no hizo su tarea. Una cosa es auxiliar y otra cosa es el verbo. Y para preguntas, igual, el verbo va en su forma base porque tenemos auxiliar did. Es este. Ya no es didn't en negación, ahora es did. Y ahora vamos a iniciar con el did para hacer una pregunta, después el subject, el verbo en su forma base y complemento. Y aquí están, de hecho son las mismas oraciones, pero ahora en preguntas. Y estos son unos ejemplos de cómo se podrían responder. ¿Okay? Entonces, así de sencillo el simple past. Entonces, son temas que ya vieron, solamente pues repásenlo para que recuerden de qué trata. Continuamos con el past continuous. Este tiempo lo vamos a utilizar cuando queremos hablar de una acción que se estaba haciendo en el pasado y fue interrumpida por otra acción. Como cuando te preguntan qué estabas haciendo ayer.
I was watching TV. Yo estaba viendo televisión. Hasta ahí está bien. Pero podemos decir, yo estaba viendo televisión cuando mi papá llegó. I was watching TV when my dad arrived. Entonces son para cosas que estaban haciendo en el pasado. No es como el pasado simple que allá se quedaron y ya. Aquí más que nada es como yo estaba comiendo, ella estaba bailando, él estaba conduciendo. Es un poco similar al presente continuo, solamente que aquí se va a seguir utilizando el verbo to be. En presente continuo recuerdan que era are, is y am. Aquí se va a utilizar también el verbo to be, pero ahora en pasado. ¿Y cuáles son en pasado? Es el was y el were. El was lo vamos a utilizar para estos sujetos y el were para estos tres. Y el verbo va a ir en ing, igual que en presente continuo. Como les digo, es muy similar. Lo único que cambia es esto, el verbo to be en pasado. Okay, entonces we have affirmative sentences and the structure is this one. Subject plus was or were, depending of the subject. The verb with ing and complement. De una vez les digo, el verbo con ing va a ser para las tres formas. Afirmativas, negativas y preguntas. Ok, entonces ustedes identifiquen bien si van a utilizar was con qué sujeto. Were con qué sujetos. Aquí está en esta tabla. Para que los identifiquen, ¿ok? Y no los confundan o los cambien de lugar. Example number 1. I was talking with my mom. He was eating his lunch. They were learning last class. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en español? Yo estaba platicando con mi mamá. Él estaba comiendo su desayuno. Ellos estaban aprendiendo la última clase. Como ven, entonces es como yo estaba, él estaba, ellos estaban. Para oraciones negativas, lo único que se agregó es not después del verbo to be. Esto es el verbo to be, pero en pasado, was or were. Entonces son las mismas oraciones, pero ahora en negativas. Solamente se agregó el not. En afirmativa estaba I was talking with my mom. Negativa, I was not or I wasn't talking with my mom. Yo no estaba hablando con mi mamá. He was not eating his lunch and they weren't learning class. Entonces ya lo van recordando, chicos. And finally, questions. Como ven, es la misma secuencia que se utiliza casi en todos los tiempos. Ahora iniciamos con el verbo to be, no con el sujeto. Para hacer preguntas iniciamos con el verbo to be. Después el sujeto. Y el verbo con ing y complemento. Como ven, en las tres formas, bueno, ahorita les explico. Tenemos la primera pregunta. Was I talking with my mom? Was he eating his lunch? Were they learning class? Entonces, como ven, ya son preguntas. Hay que darles ese tono de pregunta. I was talking with my mom. Y, ok. Como ven, en las tres formas, chicos, el verbo va con ing, ¿cierto? Entonces, ese no se tiene que modificar. En las tres formas debe de ir con ing. Ok, entonces recuerden solamente esta tablita con quienes se utiliza was y con qué sujeto se utiliza were, para que no los confundan, ¿vale?